En la clase del miércoles vimos aspectos generales de los equipos de absorción gas líquido centrados en columnas, gas líquido, en torres, ya sea empacadas o de platos. El objetivo es producir el contacto. Hablamos también de los empaques, el compromiso que hay entre la transferencia de materia, coeficiente, y la pérdida de carga. Tiene que influir. Además, indicamos la necesidad de considerar la hidráulica, donde el dos extremos, el cooling y el whipping, mucho gas, poco gas, se inunda, poco gas líquido se devuelve, y entender que esta aplicación de absorción gas líquido también es válida para destilación. Si se alcanzan a ver esta foto de acá está de lado, las personas trabajando dentro de los platos, transportando, súper grande, aplicaciones criogénicas, ustedes vieron la separación del oxígeno del nitrógeno. Absorción de CO2 nos interesa mucho para proyectos que tienen que ver con la economía de baja emisión en CO2, ¿cierto? CO2 más hidrógeno hacen metanol, o CO2 más hidrógeno puede llegar a metano y queda como un ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Es importante estos temas. Nuevamente, la gran ventaja es medir, la relevancia en los contactores gas líquido, es decir, la importancia es medir la lente espacial, que en función del gas holder y el diámetro. Por eso te tienen un experimento donde van a inyectar aire con ozono. El ozono es muy poco, pero se quiere degradar el azul de metileno con la reacción química. Es más rápida la reacción química que el proceso de transferencia de materia de ozono al gas. ¿Estamos? Por eso en el experimento para calcular el gas holder en condiciones simples. ¿Sí? Sube el nivel, gas holder, delta, ¿cierto? Pero burbujas cuentan, 10, 30 burbujas las que ven, no estamos buscando precisión, quiero que vean que pasan de una burbuja así a una más chiquita, y eso cambia el gas holder, a pesar de que el mismo gas se está inyectando. ¿Por qué? Porque se mueve más lento. ¿Estamos? De las zonas que hablamos, voy a explicar un poquito más de esto, revisar, esto ya lo explicamos, la diferencia del punto de vista monístico, o sea, la figura. Estas rayas quiere decir que son platos, unos discos. Esta suerte de empaque que es aleatorio, ¿cierto? Hay un empaque como lo han ido Ratching, hay empaque que llamamos go-through, que tiene más cosas intermedio, por tanto más de contacto, columna de burbujeo, reactores, aquí un poco más el detalle de un wet scrubber, entendiendo que queremos una distribución de tamaño de gota pequeña, pero no muy pequeña. Si es muy pequeña, ¿qué es lo que pasa? Se arrastra, no sube, no flota, se arrastra. ¿Ya? Y la arrastra por el coeficiente de fricción, ¿cierto? El CD, que uno podría estimarlo con la ecuación de Stokes. Mostramos la ecuación en un momento. Ella preguntó. El Venturi, aquí estos dos equipos que están acá, son equipos contactores gas líquido para hacer tratamientos de CO2, adelante, SO3, H2S, gases que nos contaminan, ¿cierto? Y con poca pérdida de carga. Por ejemplo, si tomamos gases de una combustión. Entender que tenemos el diseño Venturi, por un tema mecánico de fluidos, para producir una suerte de vacío y succión. Y en estos casos está ocurriendo una absorción de este tipo. Entonces, esto es lo mismo que estudiamos en el fluido estanco. Vamos a llegar a una ecuación logarítmica, ¿cierto? Donde está el fluido estanco y se está moviendo la molécula de H2S a la fase líquida. Entendiendo también que aquí hay un equilibrio, el gradiente está dado por la solubilidad, ¿cierto? ¿Qué tiene esto? Ley de Henry, o si es una absorción de AMEA, va a depender de un equilibrio. O sea, yo siempre voy a conocer la composición justo en la película acá, que es el gradiente. Y aquí hay una suerte, fíjense, hay un equilibrio, líquido-gas, pero aquí necesitaría ver el coeficiente de la fase gaseosa, ¿sí? Y que es lo que también revisamos rápidamente, con las distintas formas de expresar el coeficiente de transferencia de materia. Aquí sería gas, aquí sería coeficiente líquido, podría tener un global solo líquido o un global solo referido al gas, que es lo que vamos a retomar acá. Por ejemplo, los empaques, aquí lo relevante, aparte de la figura, es, por ejemplo, que uno de los parámetros de los empaques son los metros cuadrados por metro cúbico, ¿sí? Y hablábamos que hay, por ejemplo, un KI, que decir que es un mayúsculo coeficiente global referido a la fase gaseosa. Lo coloco multiplicado por el A, lo coloco multiplicado por el área superficial del empaque, que sería metros cuadrados por metros cúbicos, todos los intersticios estamos viendo.
Y también se expresa, fíjense, K y A, todos juntos, esto ya está multiplicado. Entonces, para decir que es lo mismo, K y por A que K y A. Esto lo ocupamos en la transferencia de materia de alto enfriamiento, una absorción, lo metemos en una ecuación. ¿Ya? Recuerdo cuando es mayúscula, es global, referido al gas. También podría aparecer un KL. ¿Qué quiere decir? Coeficiente global, sí, de referido a la fase líquida. Pero solo nomenclatura. Importante entender dónde viene. Empaque estructurado, también explicamos que son los mejores. ¿Sí? El K ya está encerrado Sí, sí, minúscula. K ya es minúscula. Underscore, claro. y el de arriba está O sea, los dos son minúsculos. Lo que pasa es que este subscript y este. Eso quiere decir. Sí. Pero lo más fácil de detectarlo por las unidades. Va a ser mol hora metro cúbico. ¿Ya? Acá hablamos de empaque estructurado, la menor pérdida de carga y también la facilidad del punto de vista de operación para reemplazarlo, ¿cierto? Válido para torre de enfriamiento, torre de destilación, torre de absorción, catalizador en reactores químicos, también. ¿Ya? Me conviene sacarlo por tiempo de mantención. Esto es súper cualitativo, pero te da una idea. Claro, más barato el aleatorio, pero tiene bastante pérdida de carga. Creo que así justamente indico los valores de pérdida de carga. Estamos hablando de 1 a 3,5 pulgadas por metro empaque. La pérdida de carga muy dependiente del flujo de gas. Esto es transporte en medio poroso. Igual cuando usted tiene, por ejemplo, la pérdida de carga en un edificio, la relación es cuadrática. Si sube el doble, el flujo, la velocidad del gas sube 4 veces, sube al cuadrado. ¿Entienden? Se sube dedicado al tema de flujo gas por pérdida de carga y ahí se aplica mecánica de fluido Bernoulli. ¿Estamos? Y dentro de esto, los estructurados son las que tienen menor pérdida de carga, obviamente un super coeficiente de transferencia de materia 1 a 3, mucho más, por tanto requieren menos. Y el precio de esto es más alto, comillas, es más alto, pero compensando todas las otras cosas que tienen. O sea, siempre va a convenir. Se calcula. El precio de las cosas no es lo que valen, sino lo que ganan. Acá hicimos la diferencia de los platos, aquí esto ya lo explicábamos, ¿cierto? Pero entender que hay una suerte de piscina donde se burbujea gas, si es absorción gas líquido, o vapor, si es destilación, donde el tiempo de residencia es súper cortito, en un plato, pasa de largo. ¿Sí? También hablábamos burbuja más chica, me conviene, también, siempre y cuando se pueda el vapor. Y hablábamos de las campanas, ¿cierto? Estos dos extremos, que lo que busca es darle un poco más de tiempo. ¿Sí? Si tiene más tiempo, es más eficiente. También hablamos de eficiencia, pero tenemos casos extremos, se llega a caer acá 10%, 5%, 60%, es algo como estándar en la absorción, no es más la eficiencia, porque no tiene suficiente contacto el gas con el líquido. ¿Okay? Entonces, ¿qué concluimos de acá? Aquí hay dos cosas. Primero, cuando calculamos el número de etapas con esos gráficos de escalera, siempre tenemos el teórico. Y cuando yo reporto, tengo que reportar el real. Si yo no sé, 60%. Si un proceso que uno cree que es eficiente, 80%. Si no tiene idea y es muy viscoso, por ejemplo, o una condición de moléculas grandes por difusión, ¿cierto? Es 30%. ¿Vamos? O sea, si usted le da 10 etapas, o le da 9 etapas, dividido por 3 serían 30 etapas, 25%. Esas son las etapas reales, ¿se entiende? Porque la eficiencia del teórico te da 9 etapas, por ejemplo, pero tú sabes que es un fluido muy viscoso, o moléculas muy grandes, coeficiente de difusión mucho más bajo, serían 30 etapas y serían dividir por la eficiencia. ¿No? Y fíjense que acá está este parámetro que muestra, bueno, el K, coeficiente. Aquí en ese K, distintamente está mostrando un poco el coeficiente de difusión sobre el delta, ¿se acuerdan? Cada vez que yo veo el K, estoy hablando de un coeficiente de difusión. ¿Sí? Por ejemplo, si sube la temperatura, en el caso del K sube un poquito, ¿cierto? La viscosidad en el líquido cae, mejora un poquito la eficiencia. ¿Ya? Eso para ir viendo cómo conectar las variables. Perdón, ese K no es el K, me equivoqué. Ese K es el K de equilibrio. De equilibrio. ¿No? Eso es para entender el fluido y lloriqueo, verlo gráficamente, pero usted tiene que entender que hay un equilibrio entre el flujo de gas y el flujo de líquido para que se mantenga burbujeo cada plato.
hay un equilibrio. Eso ustedes lo van a ver porque van a correr la torre de destilación en el laboratorio de transferencia de materia, que es transparente y van a ver los platos que se llenan el líquido. Probablemente les muestro un video, o ahí hay un video seguramente, cómo funciona. Este es el rango, no nos vamos a detener en los límites, pero sí entender que hay criterios de diseño. No es parte del curso de transferencia de materia. Pero hay una forma de calcularlo, fíjense que el L sobre G determina en qué zona tengo acá. Este otro parámetro que es la velocidad de metros por segundo, me determina la otra coordenada. La idea es quedar entre medio de esto. Esto es solo un ejemplo de una torre de absorción de platos, donde la altura entre platos es fija. La altura entre platos, los platos, es algo fijo, un diseño que depende de si es operación al vacío, atmosférica, a alta presión, si es espuma, si es viscoso. Pero eso es fijo, no tengo nada que diseñar. A diferencia de un empaque, el empaque es función del K. Si yo cambio el reino, me cambia la como teórica de este empaque. ¿Okay? Es súper importante hacer la diferencia. Voy a repetir. En el caso de los platos, las alturas son fijas. En el caso de los empaques, señorita, que ponga atención. Es una cosa clara. En el caso de los platos, la altura es fija. Está determinada como opera. La presión, vacío, atmosférica, alta presión. Si tiene espuma o no tiene espuma. Si es viscoso o no es viscoso. Te da una altura. Mientras que el empaque, la altura de un empaque teórica que necesito es función del flujo de gas del L sobre G del Reynolds, del tipo empaque y bien importante del tipo de absorción que estoy haciendo. Yo puedo tener una torre de anillos de 5 etapas, cada etapa es de 1 metro, como la que tengo en la torre de destilación afuera de la entrada, ¿cierto? Pero en vez de destilar, por ejemplo, metanol, me pongo a destilar butanol. Igual, todas las mismas condiciones, misma presión de temperatura, si lo logro obtener, controlado todo. Ese HE teórico, que es función del KE, es distinto. Súper importante entender que depende de lo que estoy transfiriendo. Hay un K, y ese K, intuitivamente, aquí en este K, ¿qué es lo que mira? Mira difusión y capa límite, ¿cierto? Entonces va a cambiar la difusión y difusión. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Aquí hay unas ecuaciones de pérdida de carga. Lo que quiero que vean, fíjense que aquí aparece el G cuadrado, que es la velocidad G, o aquí está expresado como velocidad superficial. Da lo mismo en las unidades, ¿cierto? Está en libra porque está con una referencia a una condición presión-temperatura. Y fíjense que está pies cuadrados porque es velocidad superficial. Esto es analogía a lo que uno ve, por ejemplo, en la ecuación de Ergun. ¿Cuál es la ecuación de Ergun? ¿Alguien le suena? Ergun. Si no sabe qué, va a googlear, ¿cierto? Va a googlear. Ergun es la ecuación que relaciona la pérdida de carga en un medio poroso, un lecho empacado. La ecuación de Ergun, ¿ya? Muy parecida a esta. Van a encontrar un término al cuadrado, van a encontrar esta fracción que es la fracción volumétrica de empaque. ¿Ok? Y fíjense los rangos de presiones que estamos, son metros de columna de agua. Hablamos de unidades de presión, ¿cierto? ¿Cuántos metros de columna de agua tiene una atmósfera, señorita? Tienen que saberlo, es 1033. Entonces les voy a pedir que maneje el número en otra parte de los apuntes, lo manejen siempre, ¿cierto? Son 1033, una atmósfera de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Y lo expresamos en centímetros, ¿cachaste? Son 1033 centímetros de una atmósfera. ¿Ya? Aquí estamos hablando de las pérdidas de carga, está en metros de columna de agua, 0,01 en 1 centímetro, 2 centímetros, estamos hablando entre 1 y 2 centímetros, a distintas condiciones de gas. O sea, la pérdida de carga es lo que explicábamos hace un rato atrás, en un empaque, es del orden de 1 a 3 pulgadas, 2,54 centímetros a 7,5 centímetros por metro de empaque. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, las pérdidas de carga en flujo de vapor y gas se expresan en centímetros por columna de agua o pulgada de agua. ¿Sí? Y la pulgada 2,54 centímetros es una pulgada. Son cosas que
tienen que empezar a entrenarse y manejarla más rápido. ¿Por qué? Porque ahora los jóvenes ingenieros no saben nada de esto, manejan celular solamente en una tabla, y uno con ingenieros viejos que está trabajando responde más rápido. Voy a revisar en internet cuánto una pulgada. No, pues quedan mal, ¿o no? Y no es difícil. Son las cosas que usamos, ¿no? Yo lo dije, este es el dato, ¿ya? Ya, acá hay otro nomograma, entendiendo que esto está hecho para torres industriales, es solo un ejemplo, no voy a tener el detalle, pero ahí está parametrizado por distintos tipos de anillos y empaque. Es función del tipo de, aquí hay un compromiso, pérdida de carga, coeficiente de transferencia de materia. Acá no por un lado, pero pierdo por otro, ¿ya? Tiene que ir con la turbulencia. Aquí hay una forma de calcular, no vamos a entrar a esto, porque esto es más diseño. Y aquí está, ¿en qué unidad está acá? ¿Qué unidad será esa? No, son pulgadas watercolor, pulgadas de agua. Pulgadas watercolor por pie. ¿Cuánto un pie? Sí, 0,30. En realidad 12 por 2,54 centímetros. Ya, calcúlelo. 12 por 2,54 centímetros. ¿Estamos? Entonces me está indicando, por eso les coloco deliberadamente distintos libros, distintos apuntes, distintos fabricantes. Porque tienen que entender qué es lo que es. Son estas unidades de pérdida de carga por metro de empaque. Aquí está expresado como pulgadas de agua, 4 columnas. ¿Sí? Por pie de empaque. Si lo quiero pasar a metro, lo tendría que. Aquí está por cada 30 centímetros, lo tendría que multiplicar o dividir por punto 33. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Es la pérdida de carga o la presión que se pierde al pasar el gas por el empaque. ¿Ya? Este empaque, puede que esté equivocado, puede que sea empaque seco. Si tiene agua, el delta P es más grande, porque se llenan los intersticios con una película de líquido. Como yo no sé L sobre G, lo calculo como empaque seco. O sea, la delta P siempre va a ser un poquito más alta. ¿Vamos? Si que dice acá, no estoy seguro, pero lo más probable es que sea empaque seco. Y aquí lo que importa es la velocidad del gas. Buen punto. Claro, la velocidad del gas, uno habla de la velocidad superficial, que es el caudal dividido por el área transversal del equipo, cuadrado, ¿sí? Independiente que la velocidad en realidad es mayor. Porque pasa por, si yo miro, supongo que tengo un plato perforado, tengo menos orificio, el empaque tengo menos espacio. Sí, se llama la velocidad slip, que es de roce. Entonces hay que verificar. Claro, por eso va a ser el término 1 menos E, que es la fracción de sólido. O sea, la velocidad un poco más alta, pero para efectos de cálculo, yo lo voy a calcular como velocidad de superficial. En la ecuación, en el cálculo, está la fracción de huecos. La fracción de huecos me permite calcular la velocidad más alta. No es lo mismo que yo pase gas pegado con un tubo, así, que lo llene de pelotitas. Con las pelotitas hay intersticio, hay menos intersticio, por al menos un 10%. Y la forma de corregir eso es con la fracción de creo que sí. ¿No? ¿Sí? Una duda, pero de la diapo anterior, donde sale la G minúscula, la ecuación de F. ¿Sí? ¿A qué se referiría? ¿A qué hace como referencia a esa velocidad más a gas? No, ese es el flujo total siempre. Sí, sí, normalmente lo expresamos siempre como velocidad independiente del tipo de empaque. ¿Ya? Entonces, claro, gas más velocity. Y está como masa porque como pierde carga, el gas está a otra presión. ¿Sí? Pierde unos centímetros, va cambiando la densidad. ¿Ya? ¿Sí? La confusión iba más que nada por el gráfico, donde dice que la densidad superficialista está Es que lo que pasa es que, no tiene, lo que pasa es que eso por densidad, si la llevo condición, si llevo una densidad condición estándar, también lo calculo como metro
metros segundo. Es corrección de unidades. Es lo mismo, es velocidad superficial. Los gases me conviene expresarlo en masa. Ya. La otra que yo expreso en SCFM, condiciones, mira, SCFM, que son pies cúbicos estándar por minuto, o SLPM, litro estándar por minuto. Está en la condición de estándar, es lo mismo que decir masa, porque está en una condición presión-temperatura, expresado un volumen a una referencia a una densidad. Y también aparece la nomenclatura, miren, no se confundan, metros cúbicos, M. Entonces me preguntan, viejos ya, pues, no estudiantes, viejos. No, ¿por qué estos son metros? No, van a ser newton. Estos son metros cúbicos normales. ¿Ya? Normalmente en fundiciones trabajan con eso. ¿Estamos? Entonces, efectivamente, miren, ahí tiene flujo másico, acá tiene velocidad, lo que importa es la velocidad superficial, que es lo mismo. Es que depende de tu ecuación, en este caso la ecuación está expresada con libras pie cuadrado, que es velocidad superficial, hora, que unidad de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí más encima les cambié las unidades. No porque yo, eso aparece en otro libro, no. Quiero que entiendan, más que se ocupa esta unidad. ¿Sí? Y aquí, perdón, y aquí más encima, mira, está la velocidad en pies por segundo. Puede ser cualquiera, pero es importante entender que tengo una unidad de presión por metro empaque y tengo una unidad de velocidad superficial respecto del área, no respecto de los intersticios. ¿Ya? Es un poco más. ¿Sí? ¿Cómo? Es que, justamente lo que queremos evitar, porque yo tengo una columna flaca o una columna gorda. ¿Ya? Porque es dividido sobre esta área, el área transversal. Yo trabajo siempre en velocidades superficiales para poder comparar distintos equipos. Metros por segundo, velocidad superficial, líquido, gas. ¿Ya? Que no es lo mismo que la transferencia que es por el área de las gotas, de la burbuja, es distinto. Estamos hablando de la velocidad con que se mueve un fluido a lo largo de un equipo. Y distinto es el flux, moles, metro cuadrado, segundo, hora. Es como yo transfiero de un montón de gotas a un montón de partículas, ¿cierto? También la idea de flux, pero en ese caso el área es el área interfacial, que es la que estamos estudiando, ¿cierto? El área interfacial, ¿sí te acuerdas? ¿Cuál es la ecuación del área interfacial? Acordarse. Si el gas es G de 3,2, trabajamos con el diámetro 1 menos G. Por unidades, en unidades metros, porque si paso centímetros, ¿cierto? Esto está referido a la fase líquida. ¿Ya? Se aprende, cuesta, pero aprende. Ya. Creo que me voy a detener acá. Hay más cosas que son de diseño. ¿Sí? Hay una cosa que se llama la retención o holda para retención. Ese eje de ahí, el holda de gas. También hay holdas de líquido, como que se retiene el líquido que funciona del gas. En el caso de este empaque, hablaba de una película de líquido, ¿cierto? Una película de líquido que tiene un anillo, ¿ya? Entonces, en general, la retención de líquido se mantiene más o menos fija en un rango razonable. Cuando yo empiezo a mirar más líquido, evita que la película se deslice. Entonces, en general, esto que hablábamos de la pérdida de carga del intersticio, cuando ya está mojado el empaque, ese espesor es función, no es tan relevante el efecto que tiene la velocidad de carga. No cree más. Es más importante el parámetro de tensión superficial, que define el espesor de película, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ya mucho detalle. Esto es para diferenciar el empaque seco, como lo calculo siempre, del empaque húmedo, que es como lo trabajo. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, aquí hay unos cálculos, les quiero insistir que esto no lo vemos, simplemente para decir que hay una fórmula, este ejemplo paso a paso, de cómo calcular el delta P, y va a destacar que el delta P es súper importante para los distintos tipos de anillos. ¿Por qué digo que esto no lo vemos? Porque el mismo Aspen y el mismo Kemsep le va a dar la pérdida de carga. ¿Ya? El mismo equipo le va a decir la pérdida de carga. Y es función de cada tipo de empaque. Entonces, cada cosa tiene sus parámetros. Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Entender que se puede calcular, pero por eso tenemos software que lo hace. Ya. Aquí quiero que nos detengamos en lo siguiente. Hablamos de los coeficientes de transferencia
de materia. Acá tenemos la transferencia de materia del CO2. Este es el coeficiente de transferencia de materia en la fase líquida. ¿Sí? El K en el A, fase líquida, minúscula. Y solamente quiero que comparemos. Acá tiene un anillo de 50 milímetros y otro de 2 milímetros. Mismas condiciones, mismo gas. Cambia el coeficiente producto de la geometría del mismo tipo de empaque. ¿Está? O sea, de nuevo el K gas o K líquido en función del tipo de empaque. ¿Ok? Acá tenemos otro caso. Tenemos de agua o mar. Aquí tenemos dos tipos de empaque. Tenemos el high flow, este que tiene como relleno entre medio, y el otro empaque que es el anillo pan. ¿Ya? Acá está expresado en velocidad, en velocidad. Acá está expresado en flujo básico, pero es el flujo que está pasando. ¿Ya? ¿Estamos? Este es el high flow que hablamos. Acá pueden pinchar la referencia de los distintos tipos de empaque. Entonces cada empaque tiene su caracterización. Aparte del K, que es lo que queremos enfatizar, obviamente también depende de qué material, que el material va a afectar el espesor de película, pero el espesor lo determino si es corrosivo, no corrosivo, si alta temperatura, baja temperatura. ¿Ya? Entonces obviamente pasa por material. El miércoles vamos a ver la receta, cómo voy eligiendo los tipos de empaque. ¿Sí? Y obviamente uno tiene que simular. Para eso ocupa más. Y uno dice, quiero el Interlocks, 2 pulgadas, compara 2 y ve cómo afecta el performance. Pero todo esto está calculado en el simulador. Es importante que entiendan qué es lo que está ocurriendo. No es que uno lo calcula y hace cosas bastante más complejas. Voy a cerrar con lo siguiente. A esto agreguen un nivel de complejidad que tiene que ver con la reacción química. Y si la reacción química es exotérmica o endotérmica, me va a cambiar el equilibrio de absorción. ¿Ya? Si exotérmica, si la lista bien. Si exotérmica, voy a necesitar etapas intermedias de enfriamiento. Siempre. ¿Ya? Lo vamos a ver en la próxima clase con un ejemplo aplicable. ¿Ok? Bien, en esta otra parte ya también hablamos de esto, de los coeficientes de transferencia de materia, entendiendo que, por ejemplo, una gota o una burbuja, vamos a tener una interfase. En el caso de una absorción en gota, tenemos una fase gaseosa y una fase líquido que es dentro de la gota, y hay una película, hay una interfase. Y aquí lo que destacamos es la equivalencia que hay con transferencia de calor. Si usted tiene un coeficiente local de transferencia de calor, por ejemplo, fase gas, y después hay una conducción y después hay una coeficiente de transferencia en la fase líquida. Esa analogía es la que queremos explotar. Después volvemos a este ejercicio que no lo expliqué muy bien, de la torre empacada por el elemento diferencial, cómo llegamos a las ecuaciones. Son dos cosas. Uno, cómo calculamos numéricamente el número de etapas necesarias para que ocurra una operación. Y dos, cómo calculamos la altura en la etapa de equilibrio. Son dos cosas. La altura de una etapa de equilibrio por el número de etapas va a determinar la altura total de la torre, que es mi diseño, y eso es lo que tenemos que hacer en este curso. Especificar la altura de una torre de absorción, de número de plato, una torre de destilación, lo mismo después las torres de enfriamiento. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Aquí ya se ilustra un poco la ecuación de la altura total. Esto que está acá corresponde a la altura de una etapa. Aparece ahí un KG, ¿cierto? KG y este IBM, que es la logarítmica, de dos extremos. Y aparece esta ecuación, de nuevo, que me dice el número de etapas. Entonces lo vamos a ver, no tanto detalle en la deducción, confunde un poco, pero sí ya al calcularlo y, por ejemplo, usando una ecuación de equilibrio como la ley de Henry. ¿Ya? Y esto termina con esos dos parámetros, ¿cierto? Esta es la altura promedio y es el número de etapas. El número de etapas son las rayitas que uno calcula. ¿Ya? Ya. Lo que estamos hablando de este coeficiente por etapa, aquí me voy a tener un poco, con los ejemplos en un wet scrubber, que es la gota con gas. Caso de absorción de H2S, de una planta que trata gases
por ejemplo, de la farfana, que trata gases de un bioproceso, donde yo quiero al metano, al gas natural, que quiero sacarle el CO2 y quiero sacar el H2S porque es venenoso. En ese caso, se ocupa soda en ambiente oxidante para que el H2S se convierta en azufre. Y eso es mejor porque la gradiente, la composición que hay en la interfase es prácticamente cero. Se comió todo. ¿No? Otro ejemplo, una gota de aire en un secador spray con un enfriador evaporativo. Una gota que puede ser una gota de leche. La gota de leche también ahí está difundiendo agua en el aire. ¿Qué le está con el aire? ¿Qué se está moviendo? El agua. Estamos hablando de tiempo súper corto en un secador spray. ¿De cuánto estamos hablando? ¿La gota que es un secador spray? ¿Ah? Sí, 3 a 10 segundos. Es muy rápido. 3 a 10 segundos. Desaparece y se seca. ¿Ya? Absorbedor gas líquido en torre empacada. Esto es una torre empacada, un empaque que se moja, un gas que pase y hay una película de líquido donde se transfiere. ¿Cierto? Entonces tenemos ahí un CO2, por ejemplo, que se está absorbiendo, amoníaco, un gas que se puede estar absorbiendo. Entonces aquí indique las fases y los ejemplos de más abajo. Hay un absorbedor de gas líquido, torre empacada, la torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento es un empaque nuevamente donde uno chorrea o distribuye agua, se moja un empaque, pasa aire. Al pasar al aire, ¿qué fenómeno ocurre? Pasa aire. Y tengo una película de líquido. ¿Qué pasa? ¿Qué fenómeno ocurre? ¿Perdón? No hay absorción. Tengo una película de líquido y pasa aire. Lo mismo que usted hace en la secadora de ropa. ¿Qué es lo que ocurre? Puede ser desorción, pero en realidad no hay un gas soluble. Hay una evaporación. Pongo corriente de aire con una película de líquido, imagínense una cama, puros palos llenos de líquido, hay una evaporación, donde el agua quiere entrar en equilibrio al aire que estoy alimentando. Y ese aire tiene que ser un aire 100% saturado o bajo 100% saturado. ¿Ah? No tiene que estar saturado. Tiene que haber un gradiente. Y esto se va a enfriar y la temperatura del líquido que va a quedar cuando, digamos, satura el aire, no lo satura, pero digamos que lo satura. O sea, nunca llegamos al equilibrio, ¿cierto? Pero digamos que lo satura. ¿Cuál sería la temperatura del líquido? Temperatura de burbuja. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces ocurre un fenómeno de evaporación con cambio de temperatura. ¿Y para qué? Porque lo que queremos es enfriar el agua. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo? Es que en el traspaso de agua líquida a vapor tienes 2200 kJ por kilo de calor latente. Necesitas sacar calor de algún lado. Se enfría el agua. ¿Ya? Cuando tú te metes a la piscina y sales a la playa te da mucho frío porque te evapora el aire. El aire al secarte te enfría. ¿Entiendes? De hecho, hace poco estábamos tomando champán, el miércoles o jueves, tenía unos fríos y uno que necesitaba mayor enfriamiento. Entonces lo que hice fue, como soy ingeniero químico, la envolví en un mantel húmedo y eso lo puse al refrigerador. Para bajar rápido. Ahora, si yo no tuviera el refrigerador, con el solo hecho de colocar la botella envuelto en un paño húmedo, va a enfriar porque va a quedar a temperatura de bulbo húmedo, siempre y cuando el ambiente sea seco. Si estoy en Río de Janeiro, no me va a funcionar. Si estoy en San Pedro de Atacama, 60% humedad, 20% humedad, va a ser muy eficiente. Recuerden que la temperatura de bulbo húmedo es función de la humedad relativa. Mientras más seco, temperatura de bulbo húmedo es más baja. Si yo estoy en saturación, la temperatura de bulbo húmedo es igual a la temperatura del gas. ¿Vamos? Estoy manejando conceptos. Pero vamos a volver a las enfriamiento en detalle, porque entiendan. Es un poquito más complejo porque hay un cambio de entalpía. Entalpía del aire que entra, entalpía del aire que salía, es un aire que está relativamente frío, con baja humedad, a un aire cercano a la saturación. Y el agua definitivamente sale fría. ¿Ya? Después tenemos lixiviación en pila o dump.
Aquí tenemos un sólido con una película de líquido. Entonces hay una difusión de la fase sólida, una disolución a la fase líquida. Ese es el fenómeno, ¿ya? Cuando se disuelve cobre, uranio o yodo, porque tú tienes la producción de yodo en Chile a partir de del caliche, que son residuos de la época de los nitratos, donde debemos fertilizar, se riega con agua, y hay una transferencia de materia a la fase, una lixiviación a la fase líquida. De hecho, es algo que tenemos que trabajar para entender los modelos ahora con SQL. Hay una memoria que vamos a partir justo en ese tema, lixiviación de caliche, ¿ya? Hay otras lixiviaciones que son, que en el capítulo de lixiviación la vamos a ver, lixiviación de cobre, oro, en el caso del oro con cianuro, en el caso del cobre, como lo han visto, cobre oxidado, funciona con una solución de ácido sulfúrico al 5%, y conviene con un poquito de cloruro de sodio. Lo voy a dejar con la duda ahí. Burbujas, aquí interesante, burbuja para transferir CO2, transferir amoníaco, a fase gaseosa, y también ahí tenemos un invento que inyectamos aire seco, es decir, pasamos aire atmosférico por un disecante con absorción, sílica gel, ese aire seco se inyecta, lo calentamos un poco y lo inyectamos en una poza. ¿Qué va a ocurrir con la burbuja si quiero aire seco en una poza líquida? ¿Qué le va a ocurrir a la burbuja? Entró seca y está rodeada de agua. Entró está seca y mira para todos lados de agua. ¿Qué va a ocurrir? Se evapora internamente. Y en esa evaporación internamente le saca agua al sistema. Ese es un desarrollo que hicimos acá con la profesora Paula para aumentar las tasas de evaporación de salmueras. Yo puedo seguir secando, le saco el agua a la salmuera. Pasamos de 8 litros metro cuadrado día en una poza a 80 litros metro cuadrado día. ¿Ok? Ciencia y tecnología. Gota en solución invisible. Ahí estamos hablando de extracción por solvente también. Gota y tenemos una interfase, ¿cierto? Sería, por ejemplo, el acuoso. Hay un coeficiente de transferencia de materia en la fase acuosa, hay una coeficiente en la interfase y un coeficiente dentro de la gota. Aquí se va moviendo el ion hacia el centro de la gota. Se desplazan, ¿ya? Y después tenemos barreras sólidas, que son las membranas. Recuerdo que la osmosis inversa es un proceso difusional del agua. La osmosis inversa no es un filtro, no es un filtro mecánico. Es un proceso difusional de la molécula de agua que pasa a través de la membrana, mientras que todos los que son iones son rechazados. ¿Estamos? Bueno, aquí de nuevo los equipos. Los Scrabble con un empacado, para enfatizar que hay un medio empacado que tiene mucha pérdida de carga. Estamos hablando de 3 a 5 centímetros, ese rango por metro empaque. Aquí nada, solamente el empaque en la malla. Genero condiciones Venturi. Puedo enfriar para que chupe, pero digamos funciona con aire, con centímetros columna de agua, que es lo que tiene un ventilador. Aquí solamente, yo lo mostré, para ver el tema de los empaques, estructurados random, para que vean cómo va cambiando la pérdida de carga. El plato tiene menos pérdida de carga, el empaque tiene alto y el estructurado, el estructurado es el que menos tiene. Está pensado para que pase el aire sin ningún roce. Después seguiría el plato y después el empaque, en cuanto a pérdida de carga. Bien, volviendo a los coeficientes, esto también ya lo vimos. El flux, que me dice cuántos moles, aquí ojo con esa unidad, cuántos moles tengo por unidad de tiempo, es función de la concentración que tengo y de un coeficiente. Ahora el punto donde calculo este coeficiente, que es lo que estamos tratando de explicar. En el caso de la absorción gas líquido, aquí está expresado como presión parcial, ¿cierto? Está justo aquí en la interfase, se está acercando una gota, o si es burbuja de aire, el mismo concepto, o si es líquido. Entonces digamos que hay un gradiente dependiendo de lo que ya estudiamos, si es estanco o no. En general es estanco, por tanto tiene una forma logarítmica, y entender que este flux, ¿cierto?, depende del coeficiente de difusión y del espesor de película. El espesor de película, ¿cómo lo controlo? Con más o menos agitación, tiene que ir con la turbulencia, correcto. ¿Ya? Aquí se trata de expresar que la misma idea orgánico-acuoso y entender que también yo puedo expresar el coeficiente de transferencia de materia como una resistencia. Uno sobre el coeficiente de la resistencia. Mientras más alto coeficiente facilita el proceso y uno sobre K es la resistencia. ¿Okay? Son analogías solamente. Este es líquido, acá tenemos gas en un líquido y en el par del líquido, ¿qué podría ser la gota que estábamos hablando?
Acá tenemos orgánico acuoso, la misma idea, son dos fases. La transferencia de materia ocurre en fases, ¿sí? Y esto que me quería tener, creo que no lo tenía explicado así. Pero acá tenemos un coeficiente global entre lo que hay acá y la concentración que hay en la fase líquida, o al revés, un coeficiente expresado en fase líquida. Cuando digo expresado en un caso tiene concentraciones, moles litro, fase líquida, o miligramos litro, son las unidades. Y acá sería, no sé, presión parcial, donde tendría una apóstrofe, pero sería moles, fracción molar en la fase gaseosa. Pero aquí está el truco. ¿Cómo relaciono una concentración en la fase líquida con la gaseosa con una ecuación de equilibrio? Por ejemplo, la ley de Henry. ¿Está? Y cuando tengo un coeficiente local, este coeficiente en la fase gaseosa solamente, tengo la composición fase gaseosa en el seno del fluido y en la interfase, que normalmente no la conozco. ¿Ya? Pero me interesa conocerla porque estoy mejorando mi proceso. Yo quiero controlar el coeficiente fase gaseosa, el coeficiente fase líquida, que me está afectando el proceso, por tanto necesito tener la relación funcional, que en el global lo puedo tener siempre, ¿ya? Pero quiero ver para poder mejorar mi proceso. Entonces, la etapa de transferencia, nomenclatura, hablamos de global, local, si es con apóstrofe prima, está referido a una unidad, si no es fracción. Usar la ecuación de Henry y después aplicar más la etapa de los cálculos. ¿Sí? No sé, todo. Ahora, aquí hay una cosa de la práctica. Tú como dato siempre tienes las composiciones tomando un análisis. Tienes ppm, miligramos litro, y ese es el análisis químico. No te lo van a especial para tu cálculo. Entonces tienes que entender lo que está haciendo. Y por otro lado, el fabricante expresa sus K en la unidad que se le ocurre. Desde pie cuadrado, como acabamos de ver, pérdida de carga en pulgada. Por eso es importante entender qué es lo que quiere decir cada cosa y evaluar las unidades que a uno le conviene. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Bueno, esto también ya lo vimos. Fíjense que este flux es el mismo independiente de qué coeficiente ocupo. La única diferencia son las unidades, como tú decías. En este caso son fracciones molares, fracción molar, fracción molar. Y aquí parece, fíjate, uno referido al coeficiente en fase líquida. Entonces la composición en fase gaseosa va a estar dada por la composición en equilibrio que tengo con la fase líquida. Ese es el juego. Yo tengo la composición en fase gaseosa siempre. Pero para llevar y poder empezar este coeficiente necesito algún modelo que me relacione la composición en equilibrio que tengo, que es mi gradiente. El gradiente es lo que nos importa, ¿no? Siempre voy a calcular con el gradiente condición de equilibrio. Henry, en el caso de orgánicos, ¿cierto? Aplicamos la ley de Raoult, sería la presión de vapor. La presión de vapor sería en un caso. ¿Ok? ¿Sí? O sea, en un principio no, pero todos los balances que hacemos son en estado estacionario. O sea, igual hay un transiente, no sé, por una gota que entra al sistema hay un transiente. En la medida que va subiendo una gota en un reactor transiente. Pero un tanque agitado, por concepto, es perfectamente mezclado, sí. ¿Ya? Pero para ti eso es indistinto, porque tú igual puedes sacar la integral. ¿Te acuerdas que vimos al principio? En el tiempo puedes sacar la integral también. ¿Ya? Pero en general el estado estacionario. Ya, y aquí viene el truco que, la verdad, es un arreglo algebraico de reemplazar cosas, reemplazar términos para llegar a esta expresión. Esto es lo importante de entender, que en los recíprocos de coeficientes de transferencia del global está este coeficiente en fase gaseosa, el coeficiente en fase líquida. Por este factor ¿a qué le suena? Esa vertiente, ¿a qué le suena? A la ley de Henry, en soluciones diluidas. ¿Ok? Entonces, fíjense que con el coeficiente Henry puedo determinar uno u otro, ¿sí? Y en algún momento les voy a mostrar algebraicamente, uno del gráfico puede sacar los distintos coeficientes. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esa es la relación en nivel Henry. Y acá, esto en analogía, aquí lo acerco un poquito más a lo que ustedes ya han visto
en transferencia de calor. Entonces, suponte que estás calentando una olla, tienes gas, tienes una olla y tienes líquido, por un lado, líquido y tienes gas. Entonces aquí va a estar el coeficiente de transferencia de calor de esta fase, tiene la placa y tiene el coeficiente de transferencia de calor de la otra etapa. Entonces, ¿cuál va a ser el coeficiente global? Aquí debería ser un H global, es 1 sobre el H1, ¿cierto? Más B, el espesor, que sería el equivalente a la conductividad, ¿sí? Y acá el coeficiente de la otra fase. Aquí es exactamente igual. Si desglosamos ahora lo que ocurre acá hay una resistencia al flujo, coeficiente de transferencia, fase gaseosa. Acá hay una difusión en la película, y aquí hay un coeficiente de transferencia. Si sacamos analogía, en el caso de esta fase de acá sería el coeficiente por el área, que es la misma, la concentración que hay en el seno y la concentración que hay en la pared. En el caso de lo que hay acá en la película de líquido, que no sabemos cuál es, un espesor de película delta, está expresado como coeficiente de difusión, ¿ya? Y la transferencia de materia que hay en esta otra fase está expresado con la composición que tengo al otro lado de la pared y con la composición que tengo en el seno del otro fase. ¿Okay? Entonces este K global que hablamos, ese es el área, ¿sí? Estos son los moles segundos. Si despejo todas las variables, efectivamente me voy a encontrar que hay una suma de resistencias en serie, ¿ya? En analogía. ¿Ya? Conceptualmente, ¿ya? Una suma de resistencia en serie. Aquí aparece el espesor de película, ¿ya? Y el coeficiente de difusión, que en general este espesor de película aparece cuando resistía el espesor de película. En el caso de, lo hemos observado en realidad, en el caso de ustedes que van a tener una burbuja que transfiere O3 a la fase líquida, este espesor es marginal, o sea, el gas pasó por la, o sea, sería cero. ¿Ya? No hay control por la capa resistiva, de delta infinición. Entonces, esta es la más purista, porque en algunos casos sí hemos visto, de hecho hay una memoria en la cual si cambiamos el espesor de película, cambiamos el cuánto. Y hay un detalle, pero es como que recién lo somos capaces de verlo, recién hace 2 años. ¿Ya? Entonces eso explica cuando usted tiene la ecuación más global, no considera la resistencia de la película. Pero eso es lo más purista, ¿ya? Ahora, si tomamos un elemento diferencial en un empaque, hacemos el balance, fíjense, de un flujo de gas, moles hora, flujo de gas total que pasó por ahí, pero hubo una variación de moles que se transfirieron en la otra fase, se perdieron. Hay un delta de fracción molar. Los moles totales, el delta fracción molar, los moles totales por el delta fracción molar, es lo que se transfirió. Y lo que se transfirió, el KIA, en este caso, fíjense cómo está expresado, moles metro cúbico hora, que antes eran moles metro cuadrado hora por el metro cúbico hora, ¿cierto? Perdón, por metro cuadrado a metro cúbico, que en esa unidad, ahí está multiplicado. ¿Estamos? Está multiplicado. Entonces, este es el coeficiente de transferencia área específica. El KI son moles por el área, lo estamos calculando, ¿cierto? ¿Ya? Y ese es un gradiente que ¿qué unidades tiene? Ninguna, pues si es fracción, ¿ya? Y después lo multiplicamos por el elemento diferencial de volumen, que va a ser el S, que es el área transversal cuadrado, por el delta L o delta Z, ¿ya? ¿Sí? Claro que yo, como le explicaba, yo lo puedo explicar como área de empaque, metro cuadrado, metro cúbico de empaque, pero ahí está expresado directo, es producto de esta multiplicación. Si yo tuviera un anillo distinto o un empaque distinto, me va a cambiar ese KI, ¿ya? A su vez, el KI solito me va a cambiar si yo cambio el flujo, si cambio la temperatura, si cambio el tipo de molécula. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, lo que yo estoy buscando, ¿cuál es el largo de la torre? El largo de la torre va a depender del número de etapas de equilibrio. N es el número de etapas de equilibrio y dice OG, porque es el overall referido al gas, y el HOG es la altura calculada en forma overall. ¿Ya? Ahora, si yo pesco esta ecuación, empiezo a jugar un poquito con los términos que son constantes. Fíjense que aquí está constante este término,
Podría ser función del gas por dl, ¿cierto? Esa integral es igual a esta integral de acá. Y justamente voy a llegar a este término que me indica, esta es la ecuación para calcular el número de etapas. La puedo hacer, ¿sí? Overall, como coeficiente global. Por eso aparece ese KI, mira, acá arriba, K mayúscula. Y fase gaseosa. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí a veces sale D, normalmente ocupamos GS o GS' cuando es sobre el área. ¿Ya? Entonces, cuidado con la unidad, ¿eh? Aquí está expresado en moles hora la unidad. Tiene que ser consistente la unidad. Es el único detalle. Obviamente no le vamos a hacer, no dificultar el ejercicio cambiando unidades, pero fíjense si es que nos equivocamos. ¿Sí? Tiene que ser consistencia unidad. Entonces aquí tienes el flujo de gas, mira. Aquí tienes la característica del empaque. Flujo de gas, moles hora. Que podría aparecer aquí también, podría aparecer un G', que sería superficial del gas, ya está dividido por S. O sea, el V sobre S ya sería velocidad superficial. O sea, velocidad superficial del gas. ¿Sí? Sería velocidad superficial del gas dividido por el K y A. Esa es la altura. Por tanto, la altura, si yo cambio el flujo de gas, cambió la altura. Si yo cambio el D sobre G, me cambió el K. ¿Estamos? Si yo cambio la molécula, también me cambia, porque me cambia el K y el K es institución por un delta película. Si cambio el reino, también me cambia, ¿sí? Eso es lo importante, que conecte más que el valor. Y después, el número de etapas, ahí es más sencillo, depende de esta ecuación de equilibrio que yo tengo, estoy integrando. Porque aquí, uno lo puede ver a lo largo del empaque, me va cambiando la composición del gas. Lo mismo con el desolvedor, ¿cierto? Se necesita alguna relacionalidad. Partamos con lo más simple. Partamos con, por ejemplo, un Henry. Aquí explico, ustedes van a ver, el H o G, el overall high, ¿cierto? En fase gaseosa. Y también se llama unidad de transferencia, High Transfer Unit. Son distintas nomenclaturas, el HTU, el HG. Ya. ¿Qué importante entender? Miramos aquí la ecuación. Cuando el valor H o G es pequeño o el coeficiente de transferencia de materia en calidad es grande, las unidades de transferencia son chiquititas, por tanto la torre total es chiquitita. ¿Qué voy a preferir? Una unidad más chica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí explicamos en inglés, pues tienen que saber de todo, ¿cierto? Que, fíjate que el HTU, la altura, no varía tanto con el flujo de gas, ¿sí? Es lineal, digamos, que con el KIA. Con el KIA varía más, por el reino. Mira, mientras más chica sea el HTU que el HG, la altura de una etapa de equilibrio, más eficiente en el contacto. Entonces estoy buscando KI alto o estoy buscando etapas que me den etapas equivalentes más chicas. ¿Ya? El NOG es el número de unidades de transferencia, que puede ser también calculado como una suerte de, ya, si supongo que tengo una torre, tengo esta altura y tengo tantas etapas, yo puedo recalcular la etapa de equilibrio para poder corregir mi modelo, ¿cierto? Y quiere decir el número de etapas, cuántas unidades de transferencia necesito para lograr una operación, ¿ya? Más que la ecuación. Eso es lo que es conceptual. Estas son la altura de las unidades de equilibrio, que dice de la altura total, yo le divido por el número de etapas, me da la altura media, ¿ya? Aquí explico lo del KE. Claro, también podría haber un KXA, fase líquida, en minúscula también, sería referido a una fase, ¿ya? Estas son las dos ecuaciones de diseño que ocupamos. De nuevo, este GS son los moles hora, unidad de tiempo, consistente con la unidad de tiempo. Aquí me tiene que dar metros, centímetros, lo que sea, ¿ah? Entonces, ahí usted revisa la unidad. Aquí está el cálculo con el equilibrio, ¿sí? Y la altura de la torre es la multiplicación de los dos. Una forma analítica de hacerlo es decir, mira, yo tengo mi ecuación, la relación entre X y Y, esa es la línea de operación, y la ecuación de equilibrio es K por X, ¿cierto? ¿Ya? Entonces yo tengo la relación que hay, aquí puedo meter la línea de operación.
Entonces voy a colocar que voy a definir LKB, que es la L sobre B, que sería la línea de operación, líquido gas, por K, estoy simplificando nomás, lo reemplazo por A en esta ecuación. Siendo K la constante de equilibrio. ¿Estamos? Al colocar todo esto en esta ecuación, y al hacerla integrar, la número de etapas de equilibrio para una constante de Henry dada, para un K dado, un H dado, se calcula con esta expresión. Esto es lo que ya resolví, ¿ya? Entendiendo que ese A se calcula ese parámetro. ¿Sí? Entonces yo teniendo la constante de Henry, que es la solubilidad líquido a gas, y si quiero calcular el número de etapas que se necesita, ¿sí? Puedo calcular el número de etapas, entendiendo que una baja solubilidad implica más etapas de equilibrio al sol. ¿Sí? Pero no, no de la ecuación de equilibrio de la presión, la composición. Por esto, por aquí está expresada como fracciones molares. Bueno, pero yo, no, también puedes llegar a, no, pues tú también puedes llegar a composición en fase líquida y presión parcial. Sí, pues, puedes expresarla como fracción molar o como puedes trabajar con miligramos litro y presión parcial y llevarlo a fracción. No es tema, puedes llevarlo uno a la otra condición, ¿ya? ¿Sí? ¿Cómo? Asterisco, ese no, es equilibrio. Equilibrio, no interfaz, estamos hablando de equilibrio. Porque estábamos trabajando con el gradiente. ¿Ah? El gradiente desde la seno al equilibrio. Ustedes ya pueden probar esto en MATLAB para ver estas dos ecuaciones. Aquí está expresado inventé una ecuación de equilibrio exponencial para compararlo. Si es exponencial, tres tipos de ecuaciones de equilibrio. Ya estamos cubriendo harto. Por tanto, uno podría meter incluso, reemplazar esa ecuación de equilibrio acá. No es necesario. Voy a mostrar. Aquí está el caso de, en MATLAB, usted hace copy-paste de todo esto. No, pero es cortito, o sea, la idea es que lo vayan viendo, o sea, no lo voy a ver acá. No es difícil aprender MATLAB si usted va viendo cada comando que lo que hace. ¿Ya? Por eso va a ser pega a usted, le estoy pidiendo que lo hagan. Entonces aquí me di la razón líquido-gas, me di 2. Aquí tengo un K, constante equilibrio, puse 0,6 por poner un número. Fíjense que acá está expresado el ejercicio como la eficiencia. Yo quiero remover un 95%. Por tanto, el gas de salida es 1 menos la eficiencia del gas agotado. ¿Ya? Tengo el I de salida. Tengo la ecuación, aquí está calculada la ecuación de la línea de operación, ¿cierto? Por L sobre B, está calculada, esa es la línea de operación. Tengo la composición de salida, por la línea de operación, nomás la despejo. Y ahí está los dos grafiquitos, ¿ya? ¿Cómo calculo el número de etapas? El número de etapas ocupo este parámetro A, ¿cierto? Y después ocupo una función intermedia y el número de etapas va a ser el logaritmo de A2 por eso. Despejé la ecuación, ya podría colocarla entera, pero en este caso ustedes lo pueden ver y aquí me va a desplegar el valor. Hay un ejercicio con más detalle, pero este es para que vean si cambio el K, cómo cambia el número de etapas, nada más. ¿Ya? No tiene que hacer mucho. Y si cambia el L sobre G y me acerco a 1, ¿cuánto es el número de etapas? Si me alejo del 1, ¿sí? Empiezan a ver el ejercicio el número de etapas. Calculado, ¿sí? ¿Se entendió o no? Ya. Ya, aquí explico un poquito más el número de etapas de equilibrio, que es consecuencia de la altura total de la torre dividido por el número de etapas. Es una forma de verlo. ¿Ya? Ahora, esa altura de equilibrio, en el caso de los platos, es fija, nada que hacer. En el caso de los empaques, es función de la velocidad del gas, es función del tipo de empaque, es función de las condiciones y de qué molécula estoy moviendo. ¿Ya? O sea, un ejercicio que usted, una torre de absorción que fue diseñada para CO2, el performance es distinto para el caso del SO2. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me cambia? La altura y la etapa de equilibrio. ¿Por qué es lo que me cambia el caído? ¿Ya? Yes. Te dijo que L Es el producto entre el número de etapas por la altura de una etapa de equilibrio. Por tanto, en la práctica, lo que uno ve, cuántas etapas de equilibrio tiene, que la calcula con esta ecuación,
y vio la altura total para alcanzar un performance, podría determinar experimentalmente la altura de una etapa de equilibrio o cómo cambia con las condiciones. De hecho, eso es lo que uno hace. Barre distinto L sobre G y tiene distinto KIA. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Dale. Decía que ese era como el teórico y uno le ponía más. Ah, súper claro. Sí. El número, aquí aparece eso, mira. Mira, entonces aquí lo ampliamos un poquito. El mismo ejercicio, el 95, el K, calculo el out, aquí calculo el A, calculo el número de etapas, ¿cierto? ¿Sí? Ojo que este log en MATLAB es log en base logarítmica, ¿sí? Porque en Excel el log es base 10, aquí ocupamos base logarítmica, 2,7 la base. Y acá lo que tú dices, número de etapas real es el número de etapas dividido en la eficiencia de la columna, que estaba por acá, 0,95. ¿Estamos? La eficiencia. Ya, aquí no me acuerdo. Ah, acá tengo un caso de número de etapas, pero lo tengo para un caso no ideal, si no me equivoco. Ah, no, aquí solamente hace el gráfico más choro en función de los. Define los rangos, los puntos, en función de los vectores nomás. ¿Ya? Pero por eso, si a usted pruebe, tiene varias opciones. Aquí estoy mostrando qué es lo que me resultó después de que yo copié todo en MATLAB. Me dice la constante Henry, claro, dice de diseño. Claro, que aquí ya me está haciendo el diseño. Cuando aplica el factor 1,3 en la línea de operación. Está dando el número de etapas, tengo la línea de equilibrio, ¿sí? Aplicando el factor 1,3 me da... esto es lo que hacemos en papel, pero aquí está hecho en MATLAB. ¿No? ¿Ok? ¿Sí? Está explicado los códigos. Ya, me voy a detener en esto. Absorción con reacción química. Primero lo conceptual. En lo conceptual, si yo no tengo una reacción química, la composición que tengo en la superficie es la que determina el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo tengo algo en la otra fase, en la fase líquida, que me saca moléculas, se las come, una reacción química, que un poquito nomás, la composición en la fase, interfase va a ser más bajita. Y eso es bueno, porque el gradiente es más grande. ¿Estamos todos de acuerdo? Y si tengo una reacción irreversible, se las come completamente, la composición de la interfase es cero. ¿Estamos? Entonces lo que está mostrando acá es cómo cae mi composición en fase gaseosa, que podría llegar a cero. Y aquí lo que intenta mostrar es que yo tengo que tener un reactivo en exceso. Porque si no tengo exceso, mi composición puede ir cambiando acá. ¿Ah? ¿Te fijas? Me faltó un poco, me queda más alta la composición de la fase gaseosa. ¿Ok? Es en el caso, por ejemplo, el caso B, el caso irreversible. ¿Ah? Ahí tengo con hidróxido, esa es la composición del reactivo. No se consumió. ¿Sí? Es el que me quedó reactivo en exceso. ¿Mm? Aquí cuando el reactivo es límite, en la capa se me va a ir consumiendo. Y por tanto no voy a llegar a la composición de interfase cero. ¿Ah? No voy a llegar. Eso para entender un poco reactivo en exceso cuando el reactivo es limitante. ¿Ya? Saltemos ahora lo que hacemos en ingeniería. Aquí estoy mostrando un caso de la absorción de H2S en soda. ¿Por qué lo quiero hacer con soda? Para que sea irreversible, se la coma completamente, haga desaparecer. Ahora, eso de generar azufre no siempre es así, tiene que tener una condición oxidante. Que hemos estudiado lo que se llama los diagramas de Coulomb en disipación. ¿Ya? Veo que funciona. Digamos esto. Fíjense que aquí hay una etapa de absorción y desorción, pero aquí estamos ocupando MEA y DEA. Aquí en la condición intermedia tenemos un equilibrio. No quedó cero la composición, para que la composición en fase líquida es la que determina la amina. ¿Ya? Fíjate, el absorbedor funciona a 35-50, el regenerador del absorbedor funciona a 1,15, fíjate, a menos presión es que funciona a alta presión. Y queremos absorber. Y en nuestro caso queremos absorber. Eso es el ejercicio que vimos en el Wolfram. Este es el caso de un equipo de absorción de H2S. Se llama
un gas sour, como el pisco sour, ácido. Un pisco sour, a eso se refiere. ¿Ya? Y el sweet es cuando ellos dicen gas dulce, un gas ácido se refiere a que tiene CO2, H2S. Un gas dulce se refiere a que ya le sacaste la H2S. Eso para no olvidar que estamos haciendo esto. Esto es lo que estamos haciendo. Eso es lo que simulamos y hacemos. Y importante entender por qué son estas condiciones, porque usamos MEA, usamos DEA, ¿sí? Ambos son platos, ambos son torres de plato. Y acabóse. Estamos justo en la hora. ¿De qué es lo que es el quiz del miércoles? ¿De qué es lo que es el quiz? No, pero ¿qué pregunta íbamos a hacer? Ya dijimos. ¿Ah? ¿Cuál gráfico? No, íbamos a ver de líneas de equilibrio. ¿Qué más? ¿No se acuerdan? ¿Ustedes tienen el quiz? ¿Por qué no les interesaba o no les interesaba? ¿Qué más, po?